Muy buenas tardes, jóvenes del cuarto año medio. Soy su profesor Alexis Salamanca y en esta ocasión vamos a seguir analizando la gran pregunta de las últimas clases. ¿Cómo construimos una democracia inclusiva? Hemos visto muchos ejemplos acerca de eso y hemos reflexionado en clase acerca del tema. Pero en este momento vamos a ver un desafío que tiene todo sistema democrático en el mundo. Y este gran desafío, que también es un desafío de la democracia inclusiva que tenemos que construir, es el tema principalmente de la pobreza y desigualdad. El objetivo de la clase de hoy es analizar a la pobreza como un desafío para la construcción de la democracia. Ustedes lo han visto, ustedes a lo mejor han tenido conciencia de lo que esto es, pero en la clase de hoy vamos a definirla y le vamos a dar algunos ejemplos para que ustedes tengan claro que esto existe y que está en cada uno de los sistemas políticos en el día de hoy. ¿Ya? Comencemos entonces. Efectivamente, resolver los problemas de la pobreza y la desigualdad social y económica es uno de las deudas y desafíos que hoy mantienen la gran mayoría de las democracias del mundo. Efectivamente, nosotros no podemos dejar de lado este problema, este desafío de la pobreza. Y por ende nosotros tenemos que analizarla desde la definición misma, cómo se mide y cómo efectivamente podemos más adelante entregar algunas soluciones y algunos aportes para poder dar finalizada esta verdadera lacra de la sociedad. En primer lugar, veamos qué es la pobreza. ¿Mm? Vamos a ver varias definiciones de ella. Yo sé que ustedes tienen alguna en su mente. ¿Qué es la pobreza? Si bien existen múltiples definiciones de pobreza, un elemento común a todas las definiciones es, comillas, la privación de los elementos necesarios para la vida humana dentro de la sociedad. Efectivamente, esta definición deja claro una forma de ver la pobreza como una privación de elementos necesarios para la vida humana. Al respecto, yo sé que ustedes tienen muchas definiciones, a lo mejor se les viene a la mente esta misma definición y a lo mejor han conocido algunos ejemplos de estas privaciones y que a partir de eso nosotros podemos definir el concepto de pobreza. Veamos otras definiciones. La siguiente definición tiene que ver principalmente, como aparece en la imagen, con lo que menciona el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que define la pobreza como la incapacidad de las personas de vivir de una manera tolerable. Si ustedes se dan cuenta, estas mujeres o estas niñas están buscando un alimento, una forma de poder sobrevivir el día. Y no es una manera tolerable de vivir. De acuerdo a esta institución, el concepto se refiere a la falta de oportunidad de vivir una vida larga, sana, creativa y disfrutar de un nivel decente de vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y de los demás, ¿verdad? Del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Es una definición bien fuerte porque además de una falta de algo necesario de elementos necesarios para poder vivir, además tiene que ver con la falta de oportunidades que, que hace que nosotros también nos sintamos pobres en algunos aspectos que obviamente la definición aclara. Sigamos con las definiciones. También puede ser que es la pobreza. La Comisión Nacional o la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, define la pobreza como el resultado de un proceso social y económico con componentes culturales y políticos, en la cual las personas y los hogares se encuentran privados de activos y oportunidades esenciales por diferentes causas y procesos, tanto de carácter individual como colectivo, lo que le otorga un carácter multidimensional. Efectivamente, en este aspecto estamos hablando de un carácter que a lo mejor las definiciones anteriores no habían podido definir.
Estamos hablando de oportunidades educacionales, de oportunidades laborales, de oportunidades de salud, que ya va más allá de las necesidades básicas que uno tiene y que debe aportar el ente máximo en la cual nosotros vivimos en este momento y que es el Estado. Y que también tiene que ver con aportes culturales que son deficitarios y que eventualmente la CEPAL la define como pobreza. ¿Ya? Teniendo en cuenta de esto, hay que también definir qué significa la pobreza en nuestro país. ¿Mm? Veamos. La pobreza se entiende como la condición en la cual las personas no tienen los recursos suficientes para satisfacer de manera adecuada sus necesidades básicas de alimentación, vestuario, vivienda, salud y educación. Bueno, entre otras características o entre otros recursos. Esta definición de pobreza en nuestro país fue diseñada en el 2011 por el Ministerio de Planificación, o también hoy día se denomina Ministerio de Planificación Social, que abarca muchas dimensiones y que cuando miramos la pobreza ustedes se van a dar cuenta que efectivamente tiende a concretarla y a definirla de mejor manera. Pero nos queda otra definición. ¿Por qué? Porque en la actualidad, además de los ingresos, se ha incluido también otras dimensiones para calcular la llamada pobreza multidimensional. Más allá de cómo definirla, superar la pobreza y reducir la desigualdad son objetivos centrales para alcanzar un mayor desarrollo humano y lograr una sociedad más inclusiva, libre y sustentable. Y además es el logro máximo para que podemos alcanzar en esta forma de cómo construir una democracia inclusiva. Veamos entonces cómo podemos medir efectivamente la pobreza. Al respecto, podemos mencionar que así como existen muchas definiciones, hay múltiples formas de medir la pobreza, dependiendo del paradigma en que nos encontramos, es decir, dependiendo de la visión, del punto de vista en que nosotros nos paramos. Al respecto, existe la medición directa, que simplemente mide el consumo efectivo de ciertos bienes y servicios. A lo mejor un tipo de tallarín, algún tipo de arroz, algún tipo de carne, dependiendo de cómo efectivamente nosotros podemos alimentarnos a lo mejor de un filete o simplemente de un tipo de corte que no es muy bueno y que efectivamente tiene que ver con el consumo efectivo de estos bienes y servicios. O a lo mejor tener una casa, o a lo mejor no tenerla. Eso deriva de la medición directa de la pobreza. Además de esta forma de medición de la pobreza, existe la medición indirecta, que mide la capacidad de consumir las personas ciertos bienes o servicios. Es decir, estamos hablando del consumo potencial. Si hablamos de un lugar determinado en nuestra ciudad, en donde efectivamente sabemos que no pueden consumir un tipo de alimento o no tiene la capacidad monetaria para hacerlo, eso podemos mencionar que podemos medir un lugar de forma indirecta. ¿Mm? Siendo en cuenta esto, vamos a ver que la medición de la pobreza se hace a través de un organismo estatal que es el CACEN y que realiza una encuesta de caracterización socioeconómica a nivel nacional. Ese es el CACEN, caracterización socioeconómica nacional. ¿Mm? Efectivamente, la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, denominada CACEN, realizada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, es una medición de carácter multipropósito que abarca temas como educación, trabajo, ingreso y salud, y que efectivamente se realiza todos los años a nivel nacional y que nos entrega una medición más exacta de la pobreza en nuestro país.
es uno de los principales referentes con que se mide la pobreza en nuestro país y que se divide principalmente en, número uno, la pobreza por ingreso, establecido establecido por persona para satisfacer las necesidades básicas, las necesidades alimenticias, y que está resumida en una canasta familiar. La típica canasta que a lo mejor ustedes visualmente no lo definen como tal, pero que tiene que ver con el ir al supermercado, tiene que ver con el carro del supermercado, en donde tenemos arroz, trigo, bueno, fideos, aceite, pan. A lo mejor dentro de la canasta también podemos tener los combustibles, eh, eh, alimentos enlatados, carne, pescado, leche, huevo, toda la canasta familiar básica, todo lo que cuesta en dinero esa canasta. De esa manera, de cómo cuesta esa canasta familiar, se mide la situación de pobreza y pobreza extrema en nuestro país por ingreso. Es la capacidad que tiene una persona para poder costear a lo mejor 1 o 2 kilos de arroz, 2 o 3 kilos de tallarines, o, no sé, comprar jamón de una calidad mayor, o simplemente el embutido más barato que existe. Y al respecto de eso, se hace la pobreza por ingreso. Y aquí tenemos efectivamente un gráfico en donde nos muestra el porcentaje de personas en situación de pobreza en nuestro país, que es efectivamente de la pobreza extrema desde el 2006 en adelante hasta el 2017. Y esta pobreza, lo bueno es que ha bajado, ha disminuido. Y al respecto también tenemos la otra forma en la cual se va a medir la pobreza en Chile. En este aspecto tiene que ver con la medición multicausal, donde cada persona tiene oportunidades para obtener o una mejor educación, para obtener una mejor salud o también una oportunidad laboral y que obviamente conlleva a la búsqueda de una vivienda de calidad. Todo esto también está definido en la encuesta de caracterización socioeconómica nacional, donde si ustedes se dan cuenta, el porcentaje de hogares en situación de pobreza multidimensional se ha mantenido casi siempre en el 20%. Ese es el porcentaje que actualmente está y que queda como bien definida. Es algo que efectivamente hay que superar. A lo mejor por ingreso ha disminuido notoriamente, ustedes lo han visto, pero esta dimensión multicausal que con las 5 dimensiones que educación, salud, trabajo, vivienda existe y ahora se le otorga una nueva dimensión que tiene que ver principalmente con la previsión social, va a llevar a que una democracia se fortalezca. Este es un desafío que hay que superar. Efectivamente, jóvenes, la pobreza y la desigualdad es un problema y es un desafío que cualquier democracia en la actualidad está viviendo y que es necesario que ustedes la entiendan, la comprendan para poder enfrentarla y para no tener los ojos ciegos ante ella. Soy Alexis Salamanca, desde acá del Colegio Unidad les mando un caluroso abrazo virtual y que efectivamente ustedes estén muy bien y que podamos ver algún día, chiquillos. Que tengan un hermoso día y una excelente semana. Nos vemos. Hasta luego.